Saludamos en este momento a nuestros amados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo y les damos una bienvenida muy cordial al capítulo número 8, la Cena del Señor. Estas lecciones introductorias a nuestra materia, los bautistas a través de los siglos o la historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos, nos ayudan para demostrar que siglo tras siglo la Iglesia de Cristo ha mantenido siempre la sana doctrina. En cuanto a la Cena del Señor, que es la segunda ordenanza que Él estableció para su Iglesia, pues hay también una cantidad de especulaciones que desdicen del propósito principal por medio del cual el Señor estableció la ordenanza de la Cena del Señor. El partimiento del pan, la mesa del Señor y la Cena del Señor son los términos que normalmente uno encuentra en la Biblia para referirse a la misma ordenanza, a la ordenanza de simbolizar y de anunciar la muerte del Señor hasta que Él regrese, simbolizar su cuerpo entregado por nosotros y simbolizar su sangre también expuesta y derramada en la cruz por nuestros pecados. Quisiéramos invitarles inicialmente a hacer una reflexión desde el punto de vista histórico, porque es bien importante recordar que los famosos concilios falsos que se celebraron cuando ya la Iglesia de Roma se dividió, cuando hubo persecución, cuando a partir del año 325 se oficializó la unión de una parte de las congregaciones que se habían apartado de la sana doctrina con el Imperio Romano, pues a partir de allí empezamos a notar que uno de los vientos de doctrina que más han perjudicado a la cristiandad ha sido precisamente la doctrina de la Cena del Señor. Es por eso que necesitamos en este momento enfatizar qué es lo que realmente la Biblia enseña y hacer una comparación histórica sobre esta doctrina. Así que nosotros necesitamos aquí mirar con base en la palabra de Dios qué es lo que ella realmente está enseñando. Queremos invitarles, por favor, a mirar y a observar uno de los textos que más se ha tergiversado. Podemos entonces ir, por favor, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26, a partir del verso número 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua. ¿Cuál es entonces la celebración preliminar a la Cena del Señor? La celebración preliminar a la Cena del Señor no es otra que la Pascua. Es muy diferente la Pascua a la institución de la Cena del Señor. La Pascua era una fiesta exclusiva para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Recordaba la salida del pueblo de Dios de Egipto. La sangre con la que se untaban los dinteles representaba la sangre de Cristo y representaba también la libertad de la esclavitud. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y se usa esto como tipo, como símbolo para representar la peor esclavitud que hay, que es la del pecado, la de la maldad. Así que es inmediatamente después de la Pascua que Jesús instituye la cena. Dice ahí en el verso número 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa ¿con quién? Con los 12. Los 12 eran los que en ese momento estaban en plena comunión con Dios y con la Iglesia, haciendo la excepción de Judas. Por eso es que Jesús, a partir del verso número 22, dice:
o en el 21 mejor, dice que mientras comían ¿qué? La Pascua. Les dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús quería de una vez por todas ya sacar de allí a Judas y por eso públicamente lo expone. Vemos que dice en el verso número 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso número 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego diría entonces, y tomando la copa, el verso 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí se instituye entonces la cena del Señor. En este momento es cuando Jesús inmediatamente después de la Pascua denuncia a Judas. ¿Y qué sucede entonces en ese momento con Judas? La verdad es que Judas en ese mismo instante sale del escenario de la cena del Señor. Y al salir de allí del escenario de la cena del Señor, pues de hecho no participa en ningún momento en esa cena. En Juan capítulo 13 podemos leer en el verso número 30, Juan 13:30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En Juan capítulo 13, desde los versos 21 hasta el verso número 30, se habla exclusivamente de la Pascua. En ningún momento se está hablando de la cena del Señor. Al terminar la Pascua, Judas sale y es el Señor Jesucristo el que toma inmediatamente la iniciativa de ordenar la cena del Señor con las 11 personas que quedaban allí. Hay muchas murmuraciones y especulaciones de si habían más, si habían menos, si era realmente la iglesia de Cristo la que estaba allí o no, pero es muy claro que Jesús usa los elementos adecuados, el pan sin levadura, no usa los otros elementos de la cena, de la Pascua, como era la arcilla, por ejemplo, que representaba la dureza del trabajo del pueblo de Israel, haciendo los ladrillos y trabajando en las labores pesadas que los egipcios usaban para esclavizar a este pueblo. Entonces Jesús solamente toma de la Pascua los elementos del pan sin levadura y el jugo de la vid para representar tanto su cuerpo como para representar también la sangre expuesta y derramada en la cruz por nosotros y para anunciar la muerte de Él hasta que Él regresara. Por eso es muy claro, miembros en plena comunión con el Señor y con la Iglesia, miembros que realmente hayan sido personas invitadas, porque es el Señor el que invita, no es la Iglesia. Los requisitos por lo tanto los puso Dios y la Iglesia no tiene derecho en ningún momento a cambiarlos. Los elementos deben ser el pan sin levadura y el jugo de la vid, y el propósito siempre debe ser el mismo: recordar, hacer memoria del cuerpo de Cristo, de su sangre, de que Él pagó por nosotros en lugar de pagar nosotros en el infierno, en la condenación, y también anunciar su muerte hasta que Él regrese. Esos son, en términos generales, tanto la institución como los elementos, como el propósito principal y también los requisitos de quienes debemos participar en la cena del Señor, los miembros de una iglesia local. La iglesia de Cristo es la que debe administrar esta ordenanza y bajo ninguna circunstancia la iglesia de Cristo debe cambiar esta ordenanza. Históricamente, a partir del siglo II,
se fueron dando una serie de cambios en la doctrina de la Cena del Señor. Y ahí también ha habido varios vientos de doctrina. El primer viento de doctrina que se presenta pues es precisamente el de permitir en la Cena del Señor personas que ni siquiera se hubieran arrepentido y hubieron mejor reconocido la fe en el Señor Jesucristo. Recordemos que la primera gran división que presentó la Iglesia de Cristo, o mejor, el primer gran grupo, porque la Iglesia de Cristo jamás se ha dividido. La Iglesia de Cristo siempre ha estado unida bajo la misma doctrina, pero la Iglesia de Roma sufrió una profunda crisis porque muchos de sus miembros se dejaron llevar por vientos de doctrinas, y esos vientos de doctrinas definitivamente fueron al traste con esas personas, porque esos vientos de doctrina llevaron a que se cambiaran algunas enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Cualquiera podía ser miembro de la iglesia sin dar manifestación de haberse arrepentido y creído. Y cuando decimos cualquiera podía hacerse miembro de la iglesia, pues estamos usando la palabra iglesia ahí de una manera muy específica, porque congregaciones que se formaron con errores, pues sencillamente no fueron congregaciones que verdaderamente se puedan reconocer como iglesias de Cristo. Ahora, existen personas creyentes en algunas de esas congregaciones, se canta, se alaba a Dios, se hacen una cantidad de prácticas, algunas sanas, otras totalmente erróneas, pero verdaderamente se puede decir que aunque sean familia de Dios, pues no son una verdadera iglesia de Cristo, porque no tienen completa la sana doctrina. Por eso es que, apreciados hermanos y hermanas, a lo largo de estos 20 siglos, mucha enseñanza errónea con relación a la Cena del Señor se ha compartido. Si en los primeros siglos se dividió la iglesia, o mejor, se separaron de la Iglesia de Roma grupos que formaron sus propias religiones, pues esas religiones inmediatamente, a través de los falsos concilios, empezaron a cambiar la doctrina también de la Cena del Señor. Uno de los principales cambios que vamos a estudiar en esta materia es la famosa enseñanza de la transubstanciación. La palabra transubstanciación significa cambiar de sustancia. Se dice que el elemento de la harina de trigo, en lo que comúnmente se denomina como una hostia, y el vino de consagrar son, después de elevar una oración, literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el pasaje principal que se usa para ello, o uno de los pasajes principales que se usan para argumentar esa doctrina, lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo número 6. Y vamos a leer desde el verso número 41 para mirar en primer lugar a quién hablaba Jesús, de qué hablaba Jesús, con ocasión de qué hablaba Jesús, y realmente cuál era el tema del Señor Jesucristo en este pasaje. Juan 6:41. Murmuraban entonces de él, ¿quiénes? Los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Verso número 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo Jesús aquí? A judíos. ¿Pero a qué tipo de judíos? A judíos incrédulos, judíos religiosos, conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, lo enseñaban, conocían muy bien la ley. La palabra judío significa adorador de Dios. En ese
En ese momento, pues lo que nosotros podemos encontrar es que eran personas absolutamente religiosas, se reunían en el templo, ofrendaban, diezmaban, ayunaban, hacían una gran cantidad de prácticas que aparentemente pues daba a entender que tenían una santidad y una comunión con Dios muy cercana, pero lo que Jesús les dice es que les faltaba lo esencial. Leer la Biblia es muy importante, cantar a Dios también lo es, orar al Señor también lo es, pero si no se tiene la decisión de haberse arrepentido del pecado, de haber creído en Jesús, pues todas esas cosas son suplementarias, accidentales, pero en ningún momento salvan un alma de la condenación y del infierno. Por eso es que Jesús le dice aquí, ninguno puede venir a mí, en el verso número 44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Se está refiriendo a Jesús. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y aquí, a partir de este momento, Jesús se compara con un alimento físico. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sabemos que el maná es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el desierto los israelitas, para poder mantener su vida, tenían que alimentarse de maná. Pero para poder recibir la vida eterna tenemos que alimentarnos de Cristo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso número 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Otra vez tenemos que decir que Jesús está enseñando a incrédulos. Por lo tanto, este pasaje no puede usarse para justificar la famosa doctrina de la transubstanciación o el cambio de sustancia de la harina de trigo al cuerpo de Cristo. Se enseña de una manera errónea, así sea de una forma bien intencionada, pero de una manera errónea, que cuando un católico romano está consumiendo la hostia, está consumiendo literalmente el cuerpo de Cristo, y por lo tanto, entonces podrá tener el perdón de los pecados y acceder a la vida eterna. Pues la verdad es que no podemos ajustar este pasaje a ese tipo de enseñanzas, porque este pasaje jamás fue dirigido para una iglesia del Señor Jesucristo. Este pasaje siempre se puede definir aquí que Jesús se dirige a incrédulos religiosos de su época, que aunque ya mencionamos las características religiosas que tenían, les faltaba arrepentirse, reconocer que realmente iban a morir por ser pecadores y que al creer en Jesús también iban a recibir la vida eterna. Verso número 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, primero, Jesús se dirige a judíos incrédulos. Segundo, ¿cuál es el tema? El tema es que ellos necesitaban arrepentirse y creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban a morir y necesitaban también el perdón de los pecados, porque la consecuencia del pecado es la muerte. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando dice el pan que yo daré, desde el verso 51 se está refiriendo a la muerte sacrificial que él desarrolló en la cruz. Y a partir del verso número 53 hasta el 56 hay una comparación. Así como se come y se bebe para tener vida física, así es necesario apropiarse de Cristo para tener vida eterna. Pero ¿cómo se apropia uno de Cristo? No por la harina de trigo, ni por el vino de consagrar, ni por el jugo de la uva, ni por nada
por ninguno de esos elementos. Es Jesús el que está diciendo aquí: yo soy el pan de vida. Es decir, si un ser humano no se alimenta de Jesús, no puede tener vida eterna. Así como necesitamos el alimento físico, necesitamos el alimento espiritual. Y el alimento espiritual no es otro que Jesús. Y la única manera de alimentarnos de Jesús es arrepintiéndonos y creyendo que Él murió por nuestros pecados en la cruz. Por eso este pasaje no se puede ajustar ni enseñar con relación como una referencia a la cena del Señor, porque Jesús se reunió, como lo leímos anteriormente, a instituir su iglesia, en su iglesia la cena del Señor. No llamó a ninguno de los incrédulos que estaban alrededor de Él, ni siquiera llamó a los creyentes como María Magdalena, como Nicodemo, como algunos de los que estaban en ese momento. Lázaro, por ejemplo, ya había recibido una resucitación. Marta, María, eran creyentes muy consagrados, pero no dice la Biblia que fueron llamados o invitados a la cena del Señor, porque a pesar de que eran creyentes y posiblemente bautizados, pues no estaban en plena comunión con el Señor. ¿Por qué no estaban en plena comunión con el Señor? Porque no iban a los lugares donde Él iba. No se congregaban periódicamente con la iglesia del Señor Jesús. Jesús iba por las regiones que mencionamos ya y que hemos visto en los mapas anteriores, regiones distantes de 100, 150 kilómetros aproximadamente, y ellos no iban tras Jesús congregándose en la iglesia del Señor Jesucristo. Eran hijos de Dios, posiblemente bautizados, pero Jesús quería dejar bien claro que la cena del Señor es para servirla y para tomarla con aquellos que estemos en plena comunión con el Señor, en plena membresía de la iglesia y con los elementos adecuados. Por eso este pasaje de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, podemos usarlo como un pasaje referido a la cena del Señor. Es un pasaje a incrédulos donde se les invita a arrepentirse y a creer en Jesús para alimentarse de Él y tener vida eterna. Dice el verso número 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Otra vez hay una referencia al alimento físico. Se usa el alimento físico para comparar el alimento espiritual que es Jesús. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El maná les daba a ellos vida por un momento, pero aunque les prolongaba la vida, necesitaban del Señor Jesucristo para vivir eternamente. ¿Cuál fue la reacción inclusive de sus discípulos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dice el verso número 60. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Es decir, si el Padre no nos hubiera convencido por medio de su Santo Espíritu, pues en nuestro corazón no hubiera sucedido nada diferente que seguir la corriente de este mundo bajo la dirección de nuestra naturaleza pecaminosa. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había entendido claramente que era la palabra de Dios la que le llevaba a uno a arrepentirse, a creer en Jesús y a seguirle, y a recibir el perdón de nuestros pecados y a recibir la vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Así que en ese conjunto de enseñanzas nosotros podemos identificar allí que este pasaje bajo ninguna circunstancia se puede usar para justificar la famosa doctrina de la transubstanciación. En el siglo XVI se celebraría uno de los concilios más famosos, el Concilio de Trento. En ese falso concilio, porque se habla de que allí se cambiaron una cantidad de doctrinas, se oficializó esta doctrina de la famosa transubstanciación. Pero históricamente siempre ha habido también vientos de doctrina. A veces se cambian los elementos, por ejemplo, Fanta uva o una gaseosa, o por ejemplo un pan que vendan muy cerca con levadura, se cambian los elementos. Ese es un viento de doctrina, los elementos son básicos, el pan sin levadura y el jugo de la vid. El propósito, la iglesia de Corinto tenía el propósito de reunirse a la cena del Señor equivocado, porque después de participar en la cena del Señor, entonces hacían un compañerismo y los más ricos pues llevaban sus alimentos y no compartían con los más pobres, y entonces los más pobres se afectaban. Y Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo, que comieran en sus casas donde tenían que comer, pero que no dañaran la obra de Dios ni por la comida ni por la bebida. Por eso es que ellos tomaban la cena del Señor indignamente, le habían cambiado el propósito. Ya eran festividades de compañerismo y no cena del Señor. Puede que se haga un compañerismo después de la cena del Señor, pero son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la cena del Señor, con un propósito correcto, recordar el cuerpo, hacer memoria de la sangre del Señor Jesucristo. De la misma manera, tener la disposición de anunciar la muerte del Señor hasta que Él regrese. De la misma forma, debe hacerse con todos los miembros de la iglesia invitados en plena comunión con el Señor, con la iglesia. Debe hacerse siempre, mis amados hermanos y hermanas, cumpliendo estos requisitos básicos, porque son ellos los que definitivamente hacen parte del conjunto de la sana doctrina. Todos los demás vientos de doctrina que hemos mencionado, cambiar los elementos, cambiar el propósito, cambiar, por ejemplo, los integrantes, permitir que personas que no hayan sido miembros de la iglesia, no se hayan bautizado en una iglesia de Cristo, participen de la cena del Señor con el temor de que van a ser muy pocos los que van a participar, o que la iglesia entonces va a disminuir en número porque muchos se van a ir. Pues la verdad es que se enseña la palabra de Dios y se siembra la palabra de Dios. Otra cosa es cuando ya no se quiere creer. Los asuntos de convicción, de conciencia, son asuntos muy complicados, porque el ser humano tiene en cierto modo la tendencia natural a dejarse llevar mucho más fácilmente por el error, por las emociones, por las circunstancias, por los intereses, y no por lo que realmente el Señor quiere, que es obedecer a su palabra de acuerdo a lo que Él ha dejado. Entonces estaremos en esta materia pues haciendo una exposición histórica de cómo esta doctrina ha sido, por un lado, mantenida por la Iglesia de Cristo, y por otro lado, tergiversada, cambiada y, por qué no decirlo de esa manera, vapuleada por muchas religiones y congregaciones que hacen todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, despidámonos con una breve oración a nuestro Padre Celestial, clamando sus bendiciones y su sabiduría. Padre, te damos gracias en este momento por la maravillosa oportunidad de poder compartir estas lecciones de tu palabra. Gracias porque la doctrina tuya de la cena tuya, Señor, ha sido siempre enseñada a tu iglesia, a miembros de tu iglesia en plena comunión, con los elementos que hemos mencionado y recordado a través de tu palabra, y con el propósito de anunciar tu muerte y recordar tu cuerpo y tu sangre.
preciosa entregada por nosotros. Bendice cada hermano o hermana que nos acompaña en estos estudios y no permitas, Señor, que tus iglesias locales nos desviemos de tu sana doctrina por intereses humanos. En Cristo Jesús te alabamos en esta hora y nos encomendamos rogando por nuestras necesidades públicas y secretas. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, y que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente.